12 en punto del mediodía y continúa el estupor que produjo la aceptación de cargos de Jonier Leal. La contundencia de las pruebas que le expuso la Fiscalía lo obligaron, por supuesto, a cambiar su versión y a aceptar que fue el autor material de la muerte de su hermano y de su mamá. Así lo reconoció. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, y aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos, a las víctimas y a todo Colombia, por los hechos acontecidos, y a comprometerme que jamás volverá a acontecer una situación de tal magnitud. Precisamente vamos en directo a la Fiscalía General de la Nación con Lisa Díaz. Lisa, ¿qué pasará hoy con este caso que mantiene en vilo a los colombianos? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Pues espera que a las 2 de la tarde reinicie la audiencia contra Jonier Leal. Aquí se debe definir si la juez lo envía a la cárcel o no, luego de que estudie los argumentos y las pruebas que ha presentado la Fiscalía y que lo vinculan directamente con el doble homicidio. Recordemos que desde el día lunes que iniciaron esas diligencias, Jonier ha cambiado su versión, pues ese día dijo que era incapaz de tocar a su familia, pero luego, 24 horas después, aceptó estos delitos. Dice, y si el país entero pues no acaba de entender esta situación, para la familia, por supuesto, que debe ser aún más fácil, y quiero enviarle desde RTVC Noticias toda nuestra solidaridad y condolencias a todos ellos. Pero usted habló con ellos, con algunos de sus familiares y también con su abogado. ¿Qué expectativa tienen ellos? ¿Qué les han dicho? Pues José, la expectativa que tienen los familiares es que Jonier diga toda la verdad, pues ellos aseguran que él no actuó solo. Esto teniendo en cuenta que sí hubo manipulación en la escena del crimen. Esto con el traslado que hubo del cuerpo de la señora Marleny a la habitación de Mauricio Leal. Además, lamentan que a pesar de que la Fiscalía revelara que sí hubo tortura contra Mauricio Leal, este delito no se le imputara a Jonier. A continuación, nuestros titulares del día. Sigue el estupor nacional por el caso del estilista Mauricio Leal y su mamá Marleny Hernández, asesinados por Jonier Leal. Hoy se sabrá si el confeso asesino será enviado a la cárcel. Familiares de las víctimas piden claridad sobre el acuerdo al que llegaron la defensa de Jonier Leal y la Fiscalía. Esperaban que se le imputara el cargo de tortura. Denuncia de abuso en Santander. Deportistas de la Liga de Atletismo señalan que uno de los entrenadores las agredió sexualmente. Llamado a la solidaridad en Medellín. En la ciudad se reportan bajas unidades de sangre. Le piden a los ciudadanos donar en puntos autorizados. Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra la alcaldesa Claudia López por posible participación en política. En Bogotá aplazan la jornada de Día Sin Carro. Ahora será en abril. Revelaron la selección Colombia ideal. Higuita sería el mejor arquero de todos los tiempos. Valderrama, Falcao y James están en la lista. Hoy se conmemoran 27 años de la muerte de Patricia Teherán. La agrupación Diosas del Vallenato prepara homenaje. Esto es RTVC Noticias del Mediodía, conectados 24/7, y el país sigue esperando la decisión de la juez del caso por el homicidio de Mauricio Leal y Marleny Hernández. Hoy se definirá si el confeso asesino Jonier Leal será enviado a la cárcel. Volvemos a esta hora en directo a la Fiscalía General de la Nación con Lisa Díaz. ¿Qué otros detalles se conocen sobre este caso, Lisa? Buenas tardes, José. Pues hablamos con la familia Hernández y para ellos fue realmente una sorpresa cuando Jonier aceptó cargos, pues ellos no creían que él fuera capaz de ser capaz de atentar contra su propia familia, pues ellos aseguran que no hubo ninguna señal que los alertara, pues aseguran que él era muy cariñoso con Marleny y con Mauricio. Además, también consideran que la pena que podría llegar a pagar Jonier es muy bajita, teniendo en cuenta todas las pruebas que ha presentado la Fiscalía General de la Nación. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, y aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento,
pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos, a las víctimas y a todo Colombia. Pese a esta confesión hecha por Jonier, durante la diligencia el fiscal del caso explicó lo que ocurrió antes, durante y después del macabro crimen que habría sido planeado hace 4 meses. Y para llevarlo a cabo, Jonier se había trasladado a la vivienda ubicada en La Calera, donde pudo observar cada movimiento, tanto de Mauricio como de Marlene. Nos comeré ahorita con leche de soya y mi hermano, que me está ayudando. Luego de las múltiples pruebas que presentó el ente investigador y en que confirmaron la manipulación de la escena, la familia cree que Jonier no actuó solo. El cadáver de la señora Marlene fue trasladado de un piso a otro, hubo una exhaustiva limpieza del lugar. En fin, eso difícilmente lo pudo haber hecho una sola persona. Tras hacer un preacuerdo con la fiscalía, Jonier podría llegar a pagar 21 años de cárcel, sin tener en cuenta los posibles beneficios por trabajo, estudio y buena conducta. Él terminaría pagando estos dobles homicidios o este doble homicidio con una pena entre los 9 y 10 años de prisión. Realmente es una pena supremamente bajita en consideración al el hecho tan terrible. En últimas, él llevó a cabo ayer una aceptación de cargos que hasta el momento no tiene ninguna consecuencia de carácter jurídico. Se espera que la audiencia retome hoy a las 2 de la tarde para definir si se impone o no medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Jonier Leal. Lisa, pero ¿qué otras dudas tienen los familiares al respecto de este caso? Carolina, pues ellos nos expresaban, específicamente el abogado de la familia Hernández, que ayer la juez debió haberle pedido al fiscal que hablara de ese preacuerdo que se firmó con Jonier y de esta manera se diera cierre a esta diligencia y el caso hubiera pasado directamente a un juez de conocimiento para que así puedan conocer o darse a conocer la fecha para el tema de la condena. También reiteramos que la familia dice que lamenta que la fiscalía no le haya imputado a Jonier el delito de tortura, pues debido a lo que ha revelado el fiscal del caso, pues Mauricio sí fue víctima de tortura. Esa es toda la información que registramos desde el occidente de Bogotá. Lisa Díaz Rincón, RTVC Noticias, conectados 24/7. Pues Lisa, muchísimas gracias por esta información desde la Fiscalía. Y mucha atención que a esta hora la policía de Teusaquillo, centro de Bogotá, reclusos están protestando porque según ellos no les dejan ingresar comida. Laura Rojas, buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades al respecto? Adelante. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a mostrarles inmediatamente la situación que se está llevando a cabo en esta estación de Teusaquillo. Pues esta mañana hubo un intento de motín por parte de los retenidos, pues sus familias aseguran, como usted lo confirmó, Carolina, que no les dejan ingresar la ropa ni las comidas y por supuesto tampoco les permiten las visitas. Según los testigos, esta mañana hubo algunos enfrentamientos que, como ustedes pueden observar, los retenidos rompieron algunos de los vidrios y las familias se enfrentaron con los policías. Esto ha afectado el orden público y inmediatamente también vamos a mostrarles cuál es el panorama a nivel de movilidad. Pues se recomienda a las personas que tomen vías alternas porque aquí en la carrera 13 hay tráfico lento y se recomienda que utilicen las vías como la avenida Caracas, la carrera séptima y también la carrera séptima. Nosotros, por supuesto, estaremos pendientes del desarrollo de esta noticia. Desde el centro de Bogotá, Laura Rojas, RTVC Noticias. Laura, muchas gracias. Una denuncia por supuesto abuso sexual de un entrenador a varias deportistas puso en alerta a las autoridades en Santander. La Federación Colombiana de Atletismo adelanta una investigación del caso en el que estarían involucradas varias menores de edad. Según una de las denunciantes, el entrenador habría acosado e intentado abusar de varias jóvenes menores de edad mientras eran sus alumnas. Por miedo a amenazas, no quisieron salir en cámara. Me preguntaba cómo tenía mi zona íntima, que si estaba pulpa, cosas así. Me decía cosas como que cómo me gustaban los hombres, que si le daba la oportunidad de que él fuera mi primer hombre. Aunque son varias las posibles implicadas, habría 3 denuncias formales hasta el momento. Hemos tratado de contactar a las víctimas que se presentan desde la denuncia para hacer acompañamiento psicosocial y jurídico. La Federación Colombiana de Atletismo está muy pendiente del tema y ya tomó acciones. Estos hechos están en los debidos procesos disciplinarios en la respectiva comisión y deportivos y o jurídicos en las instancias correspondientes. La denuncia se encuentra en la Fiscalía. RTVC Noticias intentó contactar al entrenador denunciado, pero no se recibió respuesta alguna.
Este sería el primer caso reportado de violencia sexual en Bucaramanga este año. La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento intramural para la presidenta del Consejo de Cartagena. El fiscal generado de la investigación le imputó los delitos de porte y tráfico de estupefacientes. La concejala Gloria Estrada también estaría involucrada con bandas criminales. La funcionaria fue capturada por transportar 1 kilo de cocaína en su vehículo, pero no aceptó los cargos y se declaró inocente. La falta de donantes de sangre en Medellín tienen alerta a los hospitales. Aunque las personas que sufrieron de COVID-19 pueden donar, no se atreven. Los especialistas, por su parte, aclaran que pasados 15 días sin síntomas pueden hacerlo. El temor crece entre los familiares de los pacientes. El líquido empieza a escasear y hay personas que necesitan de la sangre para terminar sus tratamientos o cirugías. Hoy en los hospitales de Medellín y de muchas partes se ve una preocupación por falta de la incentivación a la donación de sangre. La reserva de los bancos de sangre disminuyeron drásticamente debido a los quemados en diciembre y a ellos se suman las urgencias habituales. Además, el COVID-19 alejó a los donadores de las salas destinadas para ello. Con recibir los bancos en las empresas, en las unidades residenciales, entonces se ha visto ese problema. Y esta es la imagen de los bancos de sangre de los principales hospitales de la ciudad de Medellín, vacíos. Cada nevera donde se almacena la sangre tiene 5 compartimientos en los cuales caben 48 unidades certificadas. Tenemos solamente la asistencia de 11 unidades de glóbulos rojos en esta nevera. Aunque no todas las situaciones requieren la misma cantidad de sangre, lo que sí está claro es que en caso de una emergencia masiva, los hospitales no tienen hoy cómo responder. La Procuraduría investigará a Claudia López por supuesta participación en política. El ente de control indicó que la investigación tendrá como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, establecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se pudo cometer y la responsabilidad de la alcaldesa. Todo se debe al tuit que publicó López el domingo 16 de enero, que fue luego borrado. Un nuevo ataque contra la fuerza pública ocurrió en las últimas horas en el Catatumbo norte de Santander. La estación de policía de Acarí fue atacada. Kelly Carrascal, periodista de la Radio Nacional de Colombia, nos amplía esta información. La normalidad retornó al municipio de Acarí luego de que integrantes de un grupo armado ilegal atacaran en la mañana de hoy la estación de policía de esta localidad del Catatumbo. En el momento se adelantan las operaciones para dar con los responsables. Terroristas del cartel narcotraficante del Frente 33 de las FARC atacaron con fusilería y artillería artesanal la estación de policía del municipio de Acarí, atacando de manera indiscriminada a la población civil sin importar los daños que pudieran causarle a esta. El coronel agregó que no se presentaron uniformados o civiles heridos durante el enfrentamiento y que se adelantan los operativos para reforzar la seguridad en esta zona del país. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. Una embarcación que viajaba por el río Putumayo de Puerto Asís a Puerto Leguízamo naufragó. Parte de los 20.000 galones de combustible que el barco transportaba cayó al río. Juan Miguel Narváez, periodista de la Radio Nacional de Colombia, tiene más detalles. Buenas tardes, Juan Miguel. Buenas tardes. En alerta máxima se encuentran los organismos de socorro del municipio de Puerto Leguízamo, en el Bajo Putumayo, por la emergencia ambiental que puede ocasionar el derrame de combustible que era transportado en una embarcación que naufragó en aguas del río Putumayo. Los detalles con el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Eduardo San Juan. Se evidencia ya el derrame de hidrocarburos que está corriendo sobre las aguas del río Putumayo. Eso ya se genera una preocupación a nosotros y a los organismos de socorro, pues porque sabemos que se nos está presentando ya una emergencia de gran magnitud. La contaminación afectaría a los pescadores y al acueducto de Puerto Leguízamo. Radio Nacional de Colombia y RTVC conectados 24/7. La Corte Suprema citó a versión libre el 21 de enero a Piedad Córdoba por el caso de Alex Saab, quien está detenido en los Estados Unidos. Sucede luego de que un grupo de congresistas entregó un informe al Gobierno Nacional que al parecer hace referencia a la vinculación de Córdoba con el empresario. Luego de la presentación del informe, la ex senadora anunció acciones legales contra el congresista Fernando Villavicencio. Constituida en Bogotá y con sede en Quito.
Fue aplazada la audiencia para verificar la legalidad del preacuerdo firmado entre el empresario Carlos Matos y la Fiscalía. La negociación establece que Matos deberá pagar 32 meses de prisión, más de 30 millones de multa, inhabilidad para ejercer cargos públicos y contratar con el Estado por 54 meses. Y además pagar indemnización de $1 millón para la rama judicial y la Fiscalía. El empresario es acusado de sobornar funcionarios judiciales para mantener el monopolio de la venta de vehículos de la marca Hyundai en Colombia. La nueva fecha para la audiencia será el 24 de marzo. Y nuevamente sería cambiada la fecha para la revocatoria del alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, que está fijada para el próximo 30 de enero. A través de una carta enviada al gobernador de Santander, la registraduría argumenta falta de dineros para adquirir el material electoral y coordinar la ubicación de mesas y puestos de votación. La fecha para el llamado a urnas ha sido cambiada en 3 oportunidades, por falta de tiempos para trámites de comisiones escrutadoras y ahora por falta de recursos. Hay alerta en Bucaramanga porque varias estaciones de policía presentan hacinamiento de detenidos. La situación es tan preocupante que algunas de ellas tienen capacidad para 74 detenidos y hoy cuentan más de 700 personas privadas de la libertad. Las imágenes son dramáticas. Los internos comparten colchones y hasta los parqueaderos de las estaciones se convierten en calabozos improvisados. Los veedores denuncian que esto va en contra de los derechos humanos. Las cifras muestran un hacinamiento en el área metropolitana de 749%, con 739 personas detenidas. Hay 727 internos que esperan judicialización en las 10 estaciones del área metropolitana. Hoy hacemos un llamado al director del IMPEC para que nos ayude a liberar estas estaciones de policía trasladando a las personas condenadas, sindicadas. Las estaciones del centro y del norte tienen un hacinamiento de más de 1.300%. La del sur también está llegando al 1.000%. Todo nos genera preocupación la situación o el estado de precario en el que se encuentra esta población privada de la libertad. De las 10 estaciones que tiene el área metropolitana, hay 87 condenados que no han sido trasladados a cárceles. Hay preocupación en los habitantes del centro de Bogotá porque delincuentes han robado las láminas de un par de puentes de Transmilenio. Según los usuarios, hay que hacer maromas y arriesgar la vida para cruzarlos. La estación de Transmilenio CAT tiene 2 puentes. El del costado norte, que fue reparado por el IDU porque los delincuentes robaron varias láminas. Ahora el que está dañado es el del costado sur. Yo transito este lugar seguido, además de todo tengo una mascota, tengo un perro, entonces siempre es complicado tener como un equilibrio. Con una tabla sobre el gigantesco hueco, los ciudadanos transitan por el puente. Colocan tablas, pero no tienen la capacidad de sostener a la persona. Se puede partir y va a ser más duro porque la persona confía en la tabla. Uno ya viejo, entonces eso es más peligroso que para uno joven. Para todo el mundo es peligroso. Transmilenio le pide a la ciudadanía que denuncie el robo de las láminas de los puentes peatonales, ya que la ausencia de una o varias de ellas representa un peligro inminente para quienes transitan por estas estructuras. En Bogotá no habrá días sin carro en febrero, como había sido realizado en años anteriores. El distrito confirmó que la decisión se tomó porque la capital se encuentra en el 4º pico de la pandemia. La jornada con la que se buscan medidas amigables y contribuir con el cuidado del ambiente quedó aplazada para abril. El país contará con 14 nuevas rutas para el transporte terrestre de pasajeros. Algunas de los trayectos que serán habilitados por el Ministerio de Transporte son Bogotá, Curumaní en Cesar, San José de Isnos en Huila hasta Bogotá, Riohacha, Bogotá y Bogotá, San José del Guaviare, entre otros. El ministerio informó que recibió 195 propuestas de 83 empresas interesadas en desarrollar operaciones en estos corredores viales. Hay confianza de la Organización Mundial de la Salud en la vacunación como medida para evitar síntomas graves. De otro lado, Pfizer aseguró que sus pastillas son eficaces en la disminución de la variante Omicron. Panorama del COVID en el mundo.
justo cuando la Organización Mundial de la Salud confirma una desaceleración en la curva de contagios por COVID en el mundo, con un aumento de 20% en los últimos 7 días respecto al 55% de la semana anterior, el gobierno de Reino Unido anunció que a partir del jueves 27 de enero, el uso de la mascarilla, el teletrabajo y el pase sanitario para acceder a lugares concurridos ya no serán obligatorios y que en marzo finaliza el aislamiento para casos positivos. En contraste, con más de 30.000 contagios diarios a causa de la variante Omicron, Tokio y 12 regiones más de Japón readoptan restricciones sanitarias como reducción de tiempo de apertura en bares y restaurantes. En Alemania, filas interminables para pruebas PCR se alargan a medida que el país supera los 112.000 contagios en 24 horas, su cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Y en Hong Kong, la decisión de sacrificar 2.000 hámsters tras detectar casos positivos de coronavirus en algunos importados de Países Bajos detona indignación social. En medio de la creciente tensión entre Moscú y Occidente por el despliegue de tropas rusas en la frontera con Ucrania, el secretario de los Estados Unidos, de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, en su visita a Kiev, pues instó al presidente de Rusia a usar un tono conciliador y no de confrontación. Espero firmemente que podamos mantenernos en una vía pacífica y diplomática, pero en última instancia, esta es una decisión del presidente Putin. 2021 fue uno de los 7 años más calurosos según registros de la Organización Meteorológica Mundial de Naciones Unidas. 6 bases de datos internacionales fueron contrastadas por el organismo y concluyó que por 7º año consecutivo la temperatura mundial aumentó más de 1 grado Celsius, los niveles preindustriales medidos entre 1850 y 1900. Además, la organización concluye que el calentamiento global derivado del incremento de concentraciones de gases de efecto invernadero es mayor que la variabilidad de temperatura causada en condiciones climáticas de origen natural. En Nigeria, 1 millón de sacos de arroz fueron apilados en 15 pirámides en una ceremonia para apoyar a los agricultores del país. Este arroz fue sembrado en 2020 y será destinado para aliviar los problemas de suministro de alimentos en la nación más poblada de África y donde 9,2 millones de sus ciudadanos enfrentan agudos niveles de inseguridad alimentaria debido a conflictos internos. Agricultores devolvieron los sacos de arroz a cambio de dinero en efectivo para pagar préstamos. Y tenemos oportunidades en Amazonas. La Agencia Pública de Empleo del SENA está ofreciendo vacantes para asesores comerciales. Les contamos de qué se trata y cómo aplicar. En oportunidades para que asesores comerciales trabajen en Leticia, vaya a la página www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co. Allí debe dar clic sobre la sección vacantes y luego escoge el departamento Amazonas. Ojo, porque antes de empezar cualquier proceso debe crear un usuario y contraseña para registrar sus datos en la plataforma. Al ingresar le aparecerán las generalidades y requisitos como ser colombiano, ser bachiller, técnico o tecnólogo profesional y no es indispensable tener experiencia laboral. Atentos porque son 30 vacantes, con un contrato a término fijo, con un salario de aproximadamente 1 millón de pesos más comisiones mensuales. Recuerde que la convocatoria va hasta que se agoten los cupos. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y ojo porque desde el 20 al 27 de enero los empleadores podrán postularse para recibir ayuda del gobierno y así pagar las nóminas de noviembre y diciembre del año pasado. Con el dinero los empleadores podrán además financiar costos laborales. Entregarán 25% de un salario mínimo por cada trabajador que tenga entre 18 y 28 años de edad, 15% por cada mujer contratada mayor de 28 años y 10% por cada hombre vinculado mayor de 28 años. Los empresarios podrán reclamar estos incentivos hasta septiembre de 2022. Es tiempo de hablar de deportes. Bienvenidos. La Federación Internacional de Historia y Estadística publicó la selección histórica de fútbol de Colombia. Considerando la trascendencia e importancia de los jugadores en el equipo nacional, aquí están los 11. Como arquero está el gran René Higuita, dueño del arco colombiano en los años 80, el primero en jugar como arquero líbero y en ser el máximo goleador.
En la saga está Francisco Cobo Zuluaga, primer anotador de un gol de Colombia en los mundiales en el año 62 contra Uruguay, en Chile. Iván Ramiro Córdoba, el anotador del tanto que le dio el único título internacional a Colombia como fue la Copa América del 2001. Y Mario Yepes, el capitán del equipo nacional que ha llegado más lejos en un mundial. Entre los mediocampistas están 3 que participaron de uno de los goles más emocionantes de Colombia en un mundial. Leonel Álvarez recuperó la pelota en aquel partido contra Alemania. Carlos Valderrama fue el mejor pase-gol de la historia de la selección nacional. Habilitó a Freddy Rincón, anotador del tanto que aún hoy emociona. ¡Viene Colombia, Dios mío! ¡Colombia! El otro mediocampista tenía que ser James Rodríguez, goleador del Mundial 2014, anotador del mejor tanto de aquel evento y estrella del equipo que llegó a cuartos de final. Y en el ataque, Willington Ortiz, que para muchos es el mejor jugador de la historia de Colombia, aunque no haya tenido triunfos con la selección. Faustino Asprilla, que no solo brilló en la selección Colombia, sino en Nacional, Parma y Newcastle en Inglaterra. Y cómo no, el máximo goleador de la historia del equipo, Radamel Falcao García. Como siempre aparecen los nombres de los que no están: Oscar Córdoba, David Ospina, Andrés Escobar o Arnoldo Iguarán. Pero según la Federación de Estadística, los 11 elegidos se ganaron su puesto a pulso. Nacional y Millonarios presentaron sus nuevos refuerzos para la temporada 2022. Los verdes comenzarán ante Cortuluá y Millonarios visitará al Deportivo Pasto. El deseo del hincha verde se hizo realidad con el regreso de uno de sus jugadores más queridos. Es verdad que en años anteriores existió la posibilidad, pero nunca fue tan cercana como esta. Los verdolagas también incorporan a Álvaro Angulo, que dejó todo por vestirse de verde. Tuve propuesta de otros clubes, en especial MLS, pero decidí venir a Atlético Nacional porque era un sueño estar aquí, jugar en Atlético Nacional. Por Millonarios, los nuevos fueron presentados en sus redes sociales: Álvaro Montero arquero, José Cuenú defensa, Larry Vázquez y Eduardo Sosa volantes y Diego Erazo delantero. Millonarios jugará ante Pasto este viernes en la apertura de la liga y Nacional actuará ante Cortuluá. En redes sociales se viralizó el video del momento en el que un conductor realizó un adelantamiento prohibido cerca de los ciclistas del equipo Ineos, que por poco acaba en tragedia. Miren ustedes, en el video se puede apreciar el momento cuando el vehículo rebasa a otro cerca de una curva y con doble línea amarilla en el suelo. ¿Qué significa? Que no se puede adelantar. El hecho generó, por supuesto, indignación en las personas, quienes no dudaron en manifestar su molestia en los comentarios de la publicación, pidiendo garantía para todos los ciclistas que a diario corren peligro en las vías del país por estos conductores imprudentes. Juan Sebastián Cabal y Robert Farah se estrenaron con victoria en el Abierto de Australia y avanzaron a la segunda ronda. La dupla... Hoy se cumplen 27 años de la muerte de Patricia Teherán, considerada la voz femenina más importante del vallenato en Colombia. La cartagenera, que con apenas 19 años de edad inició su vida musical en un género que hasta entonces había estado reservado solo para los hombres, logró dejar un legado en los seguidores de la música vallenata. Hoy a las 3:30 de la tarde, su familia, amigos y la agrupación Diosas del Vallenato rendirán un homenaje con una misa y una serenata al mejor estilo de la cantante. Y pues en honor a ella, los dejamos con su música. Hasta aquí RTVC Noticias del Mediodía. Desarrollo de las noticias del día en nuestra emisión de las 7 de la noche. Feliz tarde. Por descubrir el misterio que en esos ojos tan bonitos guarda. Sé que tiene compromisos, yo sé que usted tiene quien lo quiera, pero bien vale la pena arriesgarme por tener su cariño. Y no sé cómo declararme, no sé, porque le tengo respeto, pero es que el amor mío es tan grande también, que casi no entiende de eso. Por eso perdóneme si no hago bien, pero por usted me muero. RTVC Noticias del Mediodía.